primero del año. Hoy vamos a hablar sobre las minas y los problemas que estas causan. Para ello tenemos a Inés Corraliza Generelo, miembro de la plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres y de Activistas en Acción. También a José Ramón Barrueco, de la plataforma Stop Uranio de Salamanca. A Óscar Puello Anchuela, doctor en Geología de la Universidad de Zaragoza, por la Universidad de Zaragoza. Y a Máximo de la Corte, de CGT Sallent y trabajador jubilado de la mina de Potasas de Sallent. También queremos recordaros que desde la CGT sabemos que hay muchas muertes de compañeras en el Tajo. Para hacerlo patente y no olvidarlas, durante todo el programa se pasarán los datos de esas trabajadoras en la parte inferior de la pantalla. También os recordamos que podéis debatir a través de nuestro hashtag RNTVMinas. Y bueno, comenzamos el debate, pero antes de nada vamos a ver el vídeo que han preparado nuestras compañeras. Potasa, litio y uranio. Estas son las minas más conflictivas del Estado. En el caso de la de litio en la provincia de Cáceres y de la de uranio en Salamanca, el conflicto viene por el impacto medioambiental a la zona y sus formas invasivas e ilegales de iniciar las prospecciones. Las empresas mineras, Valoriza, Plymouth Minerals y Berkeley, ofrecen siempre puestos de trabajo y un poco o nulo daño ecológico. Sabemos, sin embargo, por el caso de la mina de Potasa de Sallent, que el medio ambiente sufre degradación y que la salida, al cabo de los años de la empresa minera, se lleva consigo sin miramientos los puestos de trabajo ofrecidos años atrás. Este, sin ir más lejos, ha sido el caso de Iberpotash, quien tras una sentencia que le condena a cerrar la mina, sale del negocio en Sallent, dejando allí a sus trabajadores sin otra opción de empleo. ¿Son las concesiones a las empresas mineras demasiado amables? ¿Podemos o debemos hipotecar nuestro futuro ecológico por unos puestos de trabajo que a la larga nadie garantiza? Bueno, pues empezamos con Inés. ¿Es cierto que las corporaciones que explotan o quieren explotar vuestros territorios son extranjeras? Pues bueno, en principio los proyectos de investigación los ha pedido Valoriza Minería, que es una filial del grupo SACIR. Y además se ha hecho una empresa para este fin, prácticamente menos de 2 años, que se llama Extremeña del Litio, pero ya están vendidos el 80% de los permisos de explotación. En nuestro caso nos ha tocado pues una minera australiana, Plymouth Minerals, con lo cual ellos a sus inversores ya tienen mucha más información que la que conocíamos la población de Cáceres. Sí, son empresas extranjeras. Ajá. ¿Y ha sido necesario que los poderes públicos le dieran el visto bueno? Por supuesto, cuando esto ha llegado a la ciudadanía, es decir, cuando los vecinos que viven en la montaña nos han avisado de que estaban metiéndose en sus fincas privadas y estaban haciendo, talando árboles y estaban haciendo catas, que fue en este verano pasado, pues ya estaba concedido el primer permiso de investigación y la ciudadanía no sabía nada. Es decir, que las concesiones estaban ya dadas y los permisos estaban dados por la Consejería, en este caso, de Industria y Energía de la Junta de Extremadura. Sí. Ajá. ¿Y en las minas de litio también ha pasado eso? Bueno, la minera nuestra es la minería de litio, sí, que además se pretende hacer a cielo abierto, es decir, que para la gente que no lo sepa, bueno, no es ni la mina tradicional, pero no es tampoco una cantera, son cráteres de 1,5 kilómetros de ancho que se llevan por delante todas las montañas. Ajá. Y José Ramón, ¿quiénes tienen más que decidir? ¿Las comunidades autónomas, el gobierno central, Europa? En nuestro caso está muy dividido, son distintas administraciones a nivel local, a nivel autonómico y a nivel estatal, porque en nuestro caso es una mina de uranio y entonces también va a haber una planta de enriquecimiento, de concentrado de uranio y después un depósito de residuos radiactivos y esa autorización la tiene que dar el Ministerio de Energía, antiguo Ministerio de Industria. La concesión minera la tiene que dar la comunidad autónoma y lo que es la autorización de uso excepcional y la licencia urbanística es a nivel local, entonces depende de las administraciones y los permisos que tenga que dar. Y bueno, hemos hablado de que las corporaciones extranjeras suelen explotar nuestras minas. En el caso de la mina de Sallent, ¿quién era el encargado de explotarlas? Hola, buenas noches. La minería de Sallent es un consorcio israelí, ICL, que compra en el 89 las minas de Lini.
Pensamos que aquello fue una privatización muy escandalosa y muy criticada en su momento, porque era un patrimonio natural que se le quitaba al pueblo para dárselo a una empresa privada, y como después ha demostrado, pues no era la más viable ni la más conveniente para la ciudadanía. Ajá. ¿Y tenéis sospechas de que los representantes de las instituciones puedan tener intereses espurios? Bueno, no tenemos pruebas de ello, pero evidentemente las adjudicaciones que se hacen en un momento sí fueron al mayor postor. No sabemos tampoco cómo se llega a ofrecer la cantidad de dinero que se ofreció por entonces por las minas. Si bien es cierto, una importante cantidad de aquella la pagan con el salario los propios trabajadores de las rebajas y la mano que le mete el empresario al sueldo de los mineros. Vale, y también para las minas de uranio, también hay sospechas de que las instituciones tienen intereses. Sí, nosotros sí que hemos puesto una querella contra la anterior Corporación Municipal de Retortillo, porque entendemos que se han beneficiado de la posible instalación de la mina. También salió la noticia de que, por ejemplo, a nivel europeo, el comisario Ares Cañete dio a la Comisión Europea un parecer positivo a la mina de uranio, haciendo de intermediario de lobista a Manuel Lamela, que no sabía nada de minas, simplemente era amigo suyo personal. Entonces le contrata a Berkeley para que haga de lobista, pero que tú contratas a un lobista es a una determinada persona que conoce ese tema, que conoce esa materia en la que se va a tratar. Y este no, simplemente era amigo, y entonces ahí dieron el parecer positivo. También, por ejemplo, para la autorización previa de la planta de concentrado que decía, esa se fue cuando era ministro José Manuel Soria, que todos sabemos son los papeles de Panamá. La concesión minera, por ejemplo, de la Junta de Castilla y León, el consejero era Tomás Villanueva, que también estaba inmerso en casos de corrupción o posible corrupción en Castilla y León. Entonces, la verdad que siempre hay una conexión entre administración, posibles irregularidades y empresas mineras, eso está claro. Y Óscar, en el caso de las minas de Muga, es lo mismo, o sea, las corporaciones que explotan la mina son extranjeras y bueno, también los representantes de las instituciones tienen intereses en ella. En este caso, en Mina Muga, que es la que comentabas, que es también de potasas como la de Sallent, que nos comentaba ahora el compañero, es una mina que está todavía en evaluación ambiental, quiero decir, no se ha explotado todavía, por tanto no hay una relación, pero sí que es una empresa que nace en Salamanca, que era lo que comentábamos antes, pero que vende a una empresa australiana, es decir, que la mina es una empresa australiana la que está detrás de la explotación. Ajá. Y bueno, vamos a ver ahora nuestro spot sobre Ruesta, que precisamente se encuentra inmersa en estos problemas, porque la mina de Muga, de potasa, como has dicho tú, Óscar, está muy cerca de allí, y no solo Ruesta, sino también el resto de poblaciones de las zonas corren un grave peligro ecológico y medioambiental, debido a los residuos que puedan generar las explotaciones mineras. Bueno, mirad lo bonito que es Ruesta. Bueno, ¿habéis visto lo bonito que es Ruesta? Pues por la dejadez de administraciones, el pasado 27 de diciembre, el techo de la iglesia de Ruesta cayó, se terminó cayendo. La CGT lleva desde 1999 exigiendo a la Confederación Hidrográfica del Ebro que cumpla los compromisos de recuperación de Ruesta y claramente todavía no lo ha hecho. Bueno, pasamos a las siguientes preguntas. A nivel medioambiental, ¿son muy dañinas las minas de vuestros territorios? Bueno, explicarnos un poco. En nuestro caso sí, encima está al lado de un espacio protegido a nivel comunitario, que es Red Natura 2000, el río Yeltes y sus márgenes. La mina se asienta a un lado y al otro lado del río Yeltes. Pero lo que es la concesión minera, cuando lo hagan el vallado de todos los terrenos que va a afectar, va a incluir esa red Natura. Y es uno de los argumentos que tenemos también para que hemos ido a Europa, a Bruselas,
para que nos defienda de las posibles consecuencias dañinas que va a haber en la zona. Pero nosotros ya hemos tenido una afección ya concreta, ya Berkeley ha talado 40 hectáreas de encinas, 1.800 árboles centenarios, y sin ningún... luego no has proseguido las labores mineras, o sea, simplemente eso lo hizo hace un año, pues para tener la sensación de que abre la mina, y eso se lo ha permitido la Junta de Castilla y León. Entonces, por supuesto que hay un daño medioambiental muy claro. ¿Y en las minas de Cáceres? Bueno, a ver, esta mina es un proyecto que está ahora en permiso de investigación. De hecho, han pedido una ampliación de permiso para seguir haciendo catas en un montón más, en 100 y pico de hectáreas, pero esperamos que la mina no se abra nunca, porque una minería de cielo abierto de litio, a nosotros nos ha tocado el litio, pero a menos de 1 kilómetro de una ciudad, sería el segundo y único caso del mundo. Solamente hay una mina en Perú, que al lado de una población donde se ve perfectamente cómo la población se ha tenido que desplazar. Estamos hablando de Cáceres, ciudad patrimonio de la humanidad, tenemos 90.000 ciudadanos, enfrente, a menos de 1 kilómetro, está el campus, yo trabajo en la Universidad de Extremadura, y el campus de Cáceres tiene 10.000 alumnos. De acuerdo, entonces sería directamente una violencia contra la ciudad y, por supuesto, un perjuicio contra el medio ambiente irreversible y un problema enorme de salud pública. Entonces, espero que los políticos pues nos están produciendo mucho desasosiego, pero espero que la gente se dé cuenta de que esto para Cáceres es inviable y que jamás se abra esa mina. Sería un problema de vientos, de las explosiones, o sea, no estamos hablando de la minería en galerías, estamos hablando de que casi 7 kilómetros, que es la única zona arbolada que tiene la montaña de Cáceres, se perderían para siempre. ¿Y qué daños medioambientales se prevén en la mina de Muga? En principio, en el tema de las afecciones ambientales, considerando que medio ambiente es todo, no solamente el desarrollo de plantas, de árboles y todo esto, sino también es el impacto social. Creo que tenemos ejemplos en el caso de la mina de la zona de Pamplona, que ya tuvo explotaciones previas de potasa, o en la zona de Sallent, en las que están explotándolo ahora, y permite un poquito constatar lo que podríamos llamar como evaluación de constatación y diferencias. ¿Qué es lo que ocurre en otras minas similares en el entorno, con las mismas características, y determinar si esos mismos problemas pueden afectar a la mina, en este caso de Mina Muga? Es una minería de interior que es una de las 5 minas que se plantea realizar en la zona. Estamos hablando de 550 kilómetros cuadrados de extensión completa de minería de interior, es decir, incluyendo todos los permisos, y los problemas están tanto con el tema de la presencia de una montaña de sal futura como la que hay en Sallent y que se plantea en este sitio o en esta zona, a tener un desarrollo de más de 16 millones de metros cúbicos, o un proyecto que es el que estamos analizando ahora, o el que está sometido a evaluación ambiental en este momento, que implica unas 2.400 hectáreas. Un poco por valorarnos minería de interior. ¿Cuáles son los problemas principales? Pues por un lado, el tema de que la potasa es un mineral que es soluble, por lo tanto puede haber un problema de contaminación de las aguas en profundidad y en superficie. El tema de la localización de la mina, a escasos 800 metros de la cerrada del embalse de Yesa, que tiene unos problemas de estabilidad conocidos y que está separado por una de las fracturas que se interpreta como asociadas a la crisis sísmica de la Canal de Verdún, una serie de terremotos en los años 20 que llegó a tener intensidades importantes en la zona, y en el que la propia mina, no solamente a partir de la contaminación, sino por la interacción con estas estructuras, pudiera generar sismicidad. Y luego la última parte, o la otra parte que queda, es que explotando debajo de pueblos o del canal de Bardenas, que es una estructura de interés para desarrollo agrícola, sobre todo en la zona de Cinco Villas y la provincia de Zaragoza, pues son problemas que pueden aparecer mirando un poco lo que ocurrió en el Perdón o ocurren en Sallent. El tema de las subsidencias, de los hundimientos que pueden aparecer en superficie cuando se explota en profundidad. Gracias, Óscar. Máximo, tú, como trabajador en la mina de potasa de Sallent, ¿tú pudiste ver de cerca los daños medioambientales? Bueno, en Sallent el daño medioambiental principal que se produjo en la mina antigua, o en Mina Enrique, cuando era explotada ya en los años 40 y 50. Bueno, esta mina sufrió una inundación, vino
una avenida de agua, evidentemente se produjo una disolución de las sales que de esto, y que conforman el terreno, y por esa propia disolución se creó una bóveda justo debajo de lo que era un barrio de la población de Sallent. Mucho después se comprobó la subsidencia que iba habiendo, se comprobó que había esa bóveda que se había formado, y obligó a casi 300 familias a abandonar el barrio donde residían. Dio la casualidad de que en aquella época pues explota justo cuando en Barcelona estaban haciendo la nueva línea del metro y se hunde el Carmel. Ello genera pues una problemática y pone encima de la mesa en Barcelona el problema del Carmel, y se le busca una solución. Ello fue aprovechado en Sallent para darle una solución a la gente aquella del barrio, pero evidentemente llevaban 10 años luchando sin obtener prácticamente ninguna mejora o ninguna concesión por parte de las administraciones. Las administraciones se vieron obligadas a darles una solución por el problema del Carmelo, si no, lo habrían pasado bastante mal. A raíz de aquello, la mina de Enrique se abandona, y bueno, a raíz de aquello no, ya se había abandonado, perdón. Pero se empieza otra explotación prácticamente al lado, y es cuando yo entro a trabajar en las minas de potasa. Se produce la mecanización, allá en los años 60-70 se produce la mecanización, y se empieza a explotar realmente una mina bien mecanizada. Ello evidentemente da unas producciones de potasa grandes, pero también genera evidentemente un residuo que es la sal. La sal se almacena en lo que es nosotros llamamos un depósito salino, una escombrera, y el problema es que actualmente hay 50 millones de toneladas puestos en una montaña que están generando un problema para la población. Y bueno, la gente, la verdad es que en Sallent hay bastante gente que está pues criticando la manera de actuar de la propia mina. Ahí ya. Gracias. Óscar, ¿podrías explicarnos para qué sirven la potasa, el uranio y el litio? Yo, a nivel general, asumo que la potasa en general para fertilizantes, también el tema de la sal de carreteras, porque es un tipo de sal que aparece asociada a la halita, al cloruro sódico, que es la que utilizamos para carreteras, pero también para consumo. En el caso del litio, yo creo que tiene la línea para la generación de baterías, y creo que el uranio es para la energía nuclear. Quiero decir, creo así a nivel general, sin saber luego que el destino puede cambiar, ¿no?, en concreto. Bueno, principalmente es el que tú has dicho, la potasa genera el 90% de la potasa que se extrae, se dedica a fertilizantes. La sal que hay junto con el amalgama de potasa y sales se utiliza así para carreteras. Y ahora, el año pasado, ICL, que es la empresa que actualmente está explotando las minas de Sallent, puso en marcha una planta de salvacum que en sí producirá unas 750.000 toneladas de sal pura, la mayor pureza de sal que hay actualmente en el mercado. Y bueno, aprovechará también esa planta, y en principio parece ser que en un proyecto anterior existía intención de poner otra planta de ese tipo. Ayudará a que las escombreras se reduzcan o no sigan aumentando, sino que la sal que produce la propia mina se convierta o se lave y pueda ser comercializada, y es una joint venture entre AkzoNobel y ICL. Si me permite, simplemente remarcar, porque en el caso del litio, igual que en el de otros elementos, ¿vale?, no hay mineral, o sea, el litio no es un mineral, el litio es un elemento, es casi una tierra rara, o sea, le falta muy poco para llegar a ser uno de los elementos más poco abundantes en toda la tabla periódica, ¿no? Entonces, la gente, la prensa habla de, tenemos una veta de litio, ahora se ha convertido en oro blanco precisamente por el cambio de la energía limpia, entre comillas, es decir, de hacer baterías, sobre todo, bueno, también para todos los móviles y los ordenadores, pero sobre todo la gran cantidad de litio que necesita
Europa y necesita Australia para vender es para hacer coches eléctricos. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en el caso de la mina de litio, lo que ellos han dicho que hay es un 0,6%, ¿vale? Es decir, 6 kilos de litio por tonelada. Y según la cantidad total que dicen que hay, habría para 10.000 coches. Entonces, hay que hacer esa reflexión. ¿Merece la pena vender y encima al extranjero? Pero aunque fuera para nosotros, ¿merece la pena cargarse una montaña, 7 kilómetros de la única zona arbolada que nos da de respirar por 10.000 coches? Es una barbaridad. Entonces, que no se trata de minerales, se trata de elementos. Igual que en el caso del uranio, de retortillo. O sea, ¿cómo se va a abrir un uranio, un elemento radiactivo, a la atmósfera, a cielo abierto? Es una barbaridad, es un problema de salud pública enorme que tenemos que darnos cuenta de lo que aquí nos interesa es preservar en esta época de sequía tan enorme y con el cambio climático que tenemos aquí, todo lo que podamos, la biodiversidad natural, es decir, árboles y agua, porque si no España va a ser un desierto ya mismo, ¿no? Y bueno, y ya no vamos a tener como respirar, o sea, son cosas así de supervivencia, ¿no? El aire que respiramos y el agua que bebemos es mucho más importante que cualquier coche, ¿no? O que cualquier material estratégico, como se trata del uranio, ¿no? En nuestro caso, además, dices tú de las pilas o los futuros coches eléctricos, en nuestro caso la energía nuclear está en recesión. Eso. Quiere decir que en 2021 esperemos que cierren Almaraz, ha cerrado ya Garoña, la siguiente central nuclear que debía de cerrar con los 40 años de vida útil va a ser Almaraz, y en esta década van a cerrar todas las centrales nucleares españolas, la próxima década, los años 20, y muchas de las europeas. Entonces, ¿qué sentido tiene abrir una mina de uranio cuando no la vas a poder comercializar? Cuando la energía nuclear está en franco retroceso, después de lo que ha pasado en Chernobyl, en Fukushima. Entonces, ¿qué sentido tiene abrir la mina de uranio, el fastidiar a la zona, un espacio protegido, lo que decimos, la nuestra también es a cielo abierto, con un montón de hectáreas afectadas, entonces, sin ver un futuro a ese tema? Entonces, también puede ser esa problemática de que se abra la mina y finalmente no se lleve a término, cierre a mitad de camino, porque no se puede comercializar ese uranio. Va a quedar, la empresa va a cerrar y se va a alargar y nos va a dejar allí pues toda la mierda. Había en Salamanca una mina de uranio cerca de una población de Ciudad Rodrigo, o sea, en una zona de Hélices, y esa cerró en el año 2000. Ahora mismo la explotaba una empresa estatal en USA. Pues ahora mismo se habla de que se va a gastar 150 millones de euros en restaurar eso. Berkeley, que es la empresa nuestra, ha puesto 2,5 millones de euros de fianza. Con 2,5 millones no van a hacer nada. Si abren la mina y finalmente no la van a explotar porque la minería de uranio va a estar en declive, porque la energía nuclear está en declive, ¿quién va a restaurar eso? Vamos, no lo pueden restaurar porque las vecinas centrales que se han cargado jamás van a volver a estar donde estaban. Gracias. Bueno, pues seguimos contigo. ¿Cómo es posible que en el caso del uranio, que es radiactivo, como has dicho, haya permiso explícito de la Unión Europea para abrir la mina? Pues porque es el único argumento al que se acoge Berkeley para abrir la mina, que es que está en Europa. Porque esto si es en Níger, por ejemplo, que donde hay mucha minería, o en Kazajstán, pues no había tantos problemas. Pero lo que pasa es que para suministrar a las centrales nucleares europeas, pues sí que se necesitaría uranio. La Unión Europea bien dice que haya minas de uranio, de litio, de cualquier mineral que pueda abastecer a las centrales o a las empresas europeas que desarrollen determinados proyectos. En este caso, Europa lo que da es el visto bueno, o sea, no tiene que dar permisos, como digo, las otras administraciones españolas, pero sí que ha dado un parecer positivo en el sentido, oye, pues nos viene muy bien que se abra la mina de uranio de retortillo, porque pues si finalmente se explota va a abastecer a todas las centrales. Bueno, aparte, vamos, en teoría es el 45%, si finalmente se abre, se producirán 640 toneladas de óxido de uranio al año, que sería el 45% del uranio que necesitan las centrales nucleares españolas. Entonces Europa dice, vale, pues nos viene bien. Lo que pasa que ya digo que es el tema de que si estas cierran, y esperemos, nosotros estamos dentro del movimiento ibérico antinuclear para pedir que se cierren las centrales nucleares porque creemos que la energía nuclear no es el futuro, pues si no hay energía nuclear no se necesita uranio. Máximo, en el caso de la mina de potasa de Sallent, parece que ya hay una sentencia para que se cierre la mina. ¿Es así? Bueno, hubo una sentencia, es cierto que había una sentencia que obligaba, una sentencia que interpuso una asociación de vecinos del barrio de la Rampiña, en Sallent,
Y fruto de esta demanda, pues había una sentencia, donde, bueno, y previamente a esa sentencia, la empresa se había comprometido a mantener la actividad hasta junio, la actividad de la escombrera. Como la empresa pone en marcha un proyecto para cerrar Sallent y el personal de Sallent, el personal propio de Iberpotas, introducirlos en la mina que tiene Iberpotas también en el pueblo vecino de Suria, en la mina de Cabanasas, serían recolocados todo el personal de Sallent. La empresa, durante este proceso, dice que no quiere perder producción y para ello toda la vacante que se produce en la mina de Sallent es subcontratado. Eso nos lleva a pensar, bueno, primero, cuando se dice que no va a haber un coste social, no es cierto, porque evidentemente si no es un trabajador propio es un trabajador externo, con lo cual van a haber trabajadores que van a pagar el pato o se van a quedar sin empleo. Y después, ¿realmente se ha hecho así para recolocar o porque haya voluntad de cerrar Sallent? ¿O la idea principal o la idea que de partida era la subcontratación de una mina? Tener una mina de enchegar y parar cuando los precios de la potasa no sean los adecuados. Claro. Es el miedo que nos da, o sea, pero bueno, la empresa siempre ha argumentado que no, que la principal producción, y es cierto, el campo de explotación es mayor en Cabanasas. La mina de Sallent está en medio de dos fallas y de ahí no puede salir, si bien es cierto que le queda un trecho grande hasta una de las concesiones en Callús, que es otro pueblo que hay allí en la región. Podrá crecer, pero bueno, tampoco esperamos que sean más allá de 10 o 15 años lo que el mineral que pueda haber. ¿Y creéis que la lucha por el medio ambiente es una lucha anticapitalista o una lucha que debe liderar la clase obrera? Yo creo que es compatible la lucha social, la lucha de trabajador, la lucha de tu puesto de trabajo con la lucha por el medio ambiente. Yo soy minero, pero también soy vecino del pueblo donde vivo. Si la empresa por obtener un beneficio o por tener un ahorro está perjudicando el sitio o el lugar donde yo vivo, me está jodiendo también, directa e indirectamente me está fastidiando. ¿Y los demás qué pensáis? ¿Que la lucha es una lucha capitalista y que por lo tanto pertenece a la clase obrera? Me parece una pregunta súper interesante, además en los tiempos que corren, porque una de las la administración que concede los permisos vende como que se van a crear muchos puestos de trabajo, ¿vale? La mina, excepto algunas que ya están explotadas, la mina en Galería se ha acabado, hay límites, los minerales tienen sus límites. Entonces, ¿qué hacen? Pues para obtener poco y sacarlo todo, porque además no les cuesta nada, pues lo hacen a cielo abierto. En general, la minería a cielo abierto lo que necesita son 4 especialistas en petardo, en tirar grandes explosiones hasta que las abren, ¿vale? 4 que conduzcan esas máquinas, que los pone la propia empresa. En el caso de las minas a cielo abierto que existen en España y en general en el grupo Valeriza Minería, la media de trabajadores son 20 trabajadores. Lo que ofrece la empresa son 20 trabajadores. Entonces, evidentemente yo creo que la clase obrera y el anticapitalismo está junto, porque los valores que necesitamos proteger son los que nos van a dar de comer en el futuro, y lo que nos va a dar de comer en el futuro es tener agua. Tenemos que reservar nuestras fuentes de agua y que no vengan a quitarnos agua, árboles, y que sea un modo de vida mucho más sostenible el que tengamos. En el caso antes que decías, por ejemplo, que la pregunta viene a lo que dices ahora, de lo que hacen las empresas, por qué se necesita un material, en caso del uranio, etcétera, etcétera. Bueno, es que Europa necesita, los noruegos quieren tener coche eléctrico y las empresas nucleares quieren tener uranio, pero también el uranio es estratégico, ¿de acuerdo? Pero no en su patio trasero. Eso es un argot que dice la minería y que dice organizaciones antimineras
a nivel internacional que se llama efecto NIMBY, no in my backyard, no en el patio trasero. Antes todos los minerales los hemos traído de Sudamérica, de África, etcétera. Lo que pasa es que ahora nos llegan aquí y España o los países del sur, los países no, pues se han visto con el problema enorme de que no sabemos lo que nos viene. Yo creo que es muchísimo más importante generar una opinión pública de una reflexión de qué queremos, si queremos seguir teniendo tierra y agua para nuestros hijos y para las futuras generaciones, o por 20 puestos de trabajo nos cargamos una montaña, ¿no? O nos cargamos un territorio con una biodiversidad que sí, que nos puede dar de comer y de trabajar mucho más tiempo posible. Pues eso, José Ramón. Solo por hacer un inciso sobre el tema valorando el tema de que pueda ser una lucha entre, no sé si decir de clases o de sistemas, lo que está claro es que estamos jugando con una legislación que es del año 1973, quiero decir que tiene unos añitos, que es predemocrática y que tiene como objetivo defender los intereses del promotor minero. Por tanto, por definición es una lucha desigual, nada más para empezar. Con independencia de que luego entremos, de que puede haber lucha de intereses entre unos y otros, de por sí la normativa, la legislación minera está orientada a defender los derechos y los intereses del promotor minero. La parte de evaluación ambiental, que hay una serie de legislación que ha aparecido después, va engranándose en esta legislación, que es del 73, pero tiene un problema de engranaje, ¿no? Quiero decir, tanto de sistema, de cómo se definen, como también de intereses a la hora de valorarlo. Y lo que está claro es que en la mayoría de los casos, y yo creo que nosotros que hemos tenido que trabajar en temas de alegaciones y de consulta de documentación y todo esto, no es una labor que sea sencilla, porque no hay una participación pública efectiva real, es decir, no hay debates, discusión sobre el tema, sino que muchas veces es tener un tocho de varios miles de páginas para leer en 30 días y en eso se limita el requisito mínimo que da la Ley de Evaluación Ambiental, por lo que, además de lo que comentabas de si es una lucha entre trabajadores o promotores, de por sí es una lucha desigual, ¿no? Por el marco normativo y legislativo que hay en este momento. Vale, pues vamos a dar ahora paso a nuestro biconsejo. Hola a todas y bienvenidas a nuestro biconsejo. Si algo hemos podido comprobar en este programa es que el medio ambiente y los derechos de la naturaleza pasan a un segundo o tercer plano cuando los intereses políticos y económicos se encuentran. Cuando para lograr sus objetivos no dudan en explotar nuestro entorno a costa del bienestar de personas, animales y plantas. También hemos podido comprobar cómo al final es la ciudadanía la que desde su compromiso con el lugar en el que habita, la que termina organizándose, levantando la voz y avisando de los peligros que conlleva ciertas actividades como las analizadas esta noche. Plataformas y organizaciones de vecinos y vecinas que apuestan todo su tiempo y esfuerzos para frenar la contaminación o los negocios fraudulentos de quienes no dudan en saltarse las leyes, son dignas de reconocimiento porque precisamente son estas personas la parte más frágil del sistema, la que se encuentran en peligro o sufre las consecuencias de la represión político-empresarial de quienes sustentan el poder. Esta actitud de multinacionales depredadoras que a través de sus negocios solo buscan el rédito económico y también la de algunos partidos y representantes políticos al servicio de las mismas para cosechar más votos que garanticen sus sillones y privilegios es vergonzosa. Pero nos parece más vergonzosa aún la actitud de la justicia. En muchos casos, a pesar de las miles de advertencias y del trabajo de grupos ecologistas, miran hacia otro lado haciéndose el juego al poder y demostrando una vez más que la separación de poderes en nuestro Estado de Derecho es solo teoría. Tampoco queremos olvidarnos de la situación de las personas trabajadoras en este sector. Precisamente son las decisiones basadas en criterios económicos y la falta de alternativas ocupacionales puestas en marcha por los diferentes gobiernos las que mantienen la precariedad e incluso, en muchos casos, se cobran vidas humanas. Por todo esto, desde nuestra organización hoy queremos animar a buscar otras opciones basadas en la creación de estructuras laborales alternativas que permitan no poner en contradicción nuestras ideas y cuestionar nuestras convicciones como clase obrera. No olvidéis darle a like, comentar abajo y compartir en todas las redes sociales. Un beso y nos vemos en las calles. Bueno, a nivel laboral, ¿cómo está la cosa? Por un lado tenemos que el cierre de las minas ya consolidadas supone la pérdida de puestos de trabajo y por el otro lado que las zonas en las que se quiere abrir las nuevas minas son en general zonas muy deprimidas. ¿Pierden siempre las trabajadoras? Vamos, en nuestro caso, por ejemplo, tenemos un balneario al lado de donde se va a abrir la mina, donde hay 60 personas trabajando. La mina ofrece 200 puestos de trabajo, pero son para 10 años, el tiempo que dura la mina. Evidentemente, nadie va a ir a un balneario
Berkeley dice que no va a afectar al balneario. No, a las aguas termales no sabemos, pero a la gente que vaya allí va a haber explosiones, tránsito de camiones, maquinaria pesada. No creo que sea pues un ambiente para ir a un sitio de bienestar como es un balneario. Entonces se van a perder los puestos de trabajo del balneario, todo lo que conlleva la agricultura, la ganadería de la zona, el turismo. Y bueno, pues evidentemente el tema de la minería también es que es para un tiempo muy limitado. Sorprendentemente también, por ejemplo, en el balneario, el comité de empresa, que es de UGT, pues no ha dicho nada, y para dar la autorización de uso excepcional, que se hace en una comisión territorial aquí en Salamanca, donde están representados los sindicatos, no CGT, pero sí UGT y comisiones, pues después de mucho insistirle a los de comisiones, sí que votaron en contra, pero UGT se abstuvo. UGT se abstuvo cuando tiene el comité de empresa del balneario, es de UGT, a mí me parece increíble. Entonces, es un tema que no es los puestos de trabajo que pueda crear, sino los que va a destruir la minería. Sí, en el caso de Sallent, ¿cómo ha afectado a las familias que vivían allí? Bueno, en el caso de Sallent, como he dicho antes, en principio no ha afectado, porque los trabajadores que había de plantilla de Iberpotash serán recolocados, obtienen la garantía de que serán recolocados en la nueva mina que se está abriendo o que se está ampliando en Cabanasas. Posiblemente, si realmente se lleva a cabo el cierre de la mina de Sallent tal y como la empresa ha anunciado, evidentemente costará puestos de trabajadores que son subcontratados por la exigencia de la empresa de mantener la producción hasta el último día. Yo por eso, en estos casos, uno de los problemas es cuando la mina ya está abierta y tiene unos trabajadores, se juega un poco con el chantaje de que hay una serie de personas que dependen de una actividad que a lo mejor, si evaluada correctamente 10, 15, 20 años previamente, es decir, evaluar si los puestos de trabajo eran, por decirlo de alguna manera, sostenibles o afectaban a puestos de trabajo asociados a la agricultura, al turismo verde, a cualquier otro elemento que sabemos que a largo plazo iba a tener una prolongación mayor que una mina de 10 años o de varias décadas, pues a lo mejor tiene más peso ahora el evaluar estos proyectos previamente, es decir, no crear una dependencia posterior de unos puestos de trabajo que en el momento en que has creado los puestos, pues estás echando a la calle a gente con nombre y apellidos, ¿no? Mientras que previamente es muy fácil decir, bueno, si la explotación es rentable para la empresa y va a generar 100, 200, 1000 puestos de trabajo, porque lo de los números también es un poco por jugar sobre cuántos van a generar, si hay directos, indirectos, qué beneficios va a tener o no, porque una de las cosas que hemos dicho antes es que en muchas ocasiones, muchos de los proyectos mineros de los que hablamos hay empresas que cotizan en bolsa detrás. Y entonces se juega a maximizar los beneficios potenciales, endulzar completamente los proyectos porque interesa la cotización en bolsa y recibir financiación económica para el desarrollo de los proyectos, y por lo tanto muchas veces son un poco proyectos demasiado sencillos para lo que realmente está detrás, ¿no? Bueno, yo creo que es muy importante lo que ha señalado Óscar de la cotización en bolsa, porque realmente, ¿por qué una empresa española va a vender los derechos mineros al 80% a otra, que a su vez se lo revende a otra? Bueno, pues porque igual que se está especulando con el trigo y con el azúcar, pues ahora se especula con la acción minera, porque no, pues ahora está en bolsa, sube las acciones, hacen el agujero, y cuando lo tienen hecho y ya no es rentable, en el caso del litio las baterías son malísimas, pronto se buscará otro material mucho menos tóxico y durará 3 o 4 años. En el caso del uranio, pues lo que ha comentado el compañero, las centrales nucleares están en descenso y pronto tampoco sea rentable, pero mientras tanto la empresa especula y gana su dinero. Y en el caso de la minería a cielo abierto, de las minas que existen en Extremadura, ya tenemos un caso, hablando de puestos de trabajo y hablando de lo que ha pasado, que es la mina de Agua Blanca. La mina de Agua Blanca cae por la parte de Monesterio a Extremadura y también tiene una parte en Sevilla. Se abrió en el 2003 y ahora mismo está cerrada. Dijeron que iban a contratar a 200. Contrataron 2 años, lo digo por el número de personas, 2 años a 100 personas. 90 personas, cerraron 4 años, ahora la empresa tiene 9 trabajadores, ha cerrado, ha abandonado el níquel que se lo llevaban a China, ha dejado el agujero de 1,5 kilómetros, ha destruido 450 hectáreas de dehesa, de la cual se alimenta y vive mucha gente, con los cerdos ibéricos, con la encina, etcétera, etcétera. Es decir, que neto
es siempre una pérdida de puestos de trabajo y un aumento del gasto en salud pública, porque no deja de ser, hay que mirar la salud de la gente, ¿no? Porque si vamos a trabajar en algo que a los 10 años nos va a matar, pues mira, mejor nos dedicamos a otra cosa, que no solamente el puesto de trabajo, es un puesto de trabajo que nos permita tener una vida digna y una vida saludable, y hay otras muchas formas, ¿no?, que no es esta actividad. Vale, me comentan que tenemos una llamada en directo desde la Asamblea de Salamanca. Hola. Hola. Bueno, buenas tardes, me llamo Salvador, os llamo desde Salamanca Antinuclear. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues no sé, si me queréis preguntar algo o si queréis os puedo leer pues el primer comunicado que hicimos. Sí, no, cuéntanos sobre si siempre pierden las trabajadoras por las empresas. Perdona, no te he entendido. A ver, si con la pregunta que estábamos era si siempre pierden las trabajadoras frente a las empresas que, además de explotarnos, siempre suelen abrir minas en zonas que son muy deprimidas. Pues efectivamente, los trabajadores son los perdedores absolutos en todo este escenario, porque evidentemente, en el caso de Retortillo, pues la mina, como sabemos, es de uranio radiactivo. Eso no puede tener buenas consecuencias para los trabajadores. ¿Y qué podrías comentarnos de vuestro comunicado? Bueno, pues es breve. Yo, si queréis, os lo leo, porque creo que resume un poco el espíritu que tenemos nosotros. Sí, claro, adelante. Pues verás. Hace alrededor de 10 años, Berkeley Minera puso su mirilla telescópica en la dehesa de Salamanca, fijando sus vales en Retortillo, Villavieja y Alameda, lugares que Europa ha reconocido como zonas protegidas dentro de la Red Natura 2000, organismo cuya finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los tipos de hábitat de todo el continente, contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad. De este modo, se declaran enmarcados en el ecosistema del río Duero las riberas de los ríos Huebra, Yeltes, Uces y sus afluentes, la conservación de sus hábitats naturales, de su fauna y su flora silvestres, en las que se incluyen cigüeñas negras, encinas, orquídeas, buitres leonados y tortugas, entre otras especies protegidas o en peligro de extinción, como los peces sardas salmantinas. Nos encontramos dentro de un bosque mediterráneo centenario que estamos convencidos de defender ante los intereses de la industria del uranio y de las empresas de energía nuclear. El momento actual es crucial hacer frente a estos hechos, ya que Berkeley Minera, denunciada por no comunicar varias ampliaciones al proyecto inicial que constituyen una gran peligrosidad para el medio ambiente, ha comenzado sin sentencia definitiva ni permisos pertinentes lo que ellos llaman obras de infraestructuras consistentes en el desvío de la carretera actual y la construcción de una balsa de agua destinada al lavado del mineral, para lo cual ya han arrancado, cortado y asesinado más de 2.000 encinas. A nuestro juicio, todas las instituciones implicadas, el Estado, la Junta de Castilla y León, la Diputación de Salamanca y el Ayuntamiento de Retortillo, han cruzado el límite de lo racional para apoyar el crimen lucrativo perpetrado por Berkeley Minera, haciendo posibles los hechos consumados. Nosotros no aceptamos esta situación, estamos en pie de lucha y conscientes de otros proyectos similares en todo el mundo. Queremos unir nuestros bastones de lucha a los de otros ecologistas que ya han despertado. Por ello exigimos la paralización total de las obras y la restitución íntegra del campo arrasado, que los habitantes, propietarios y arrendatarios amenazados con cartas de expropiación forzosa puedan permanecer en sus fincas y recuperar sus derechos, que los trabajadores del balneario de Retortillo conserven su puesto de trabajo con todas sus garantías, que la economía no solo de Retortillo,
sino de toda la comarca, despierte a una nueva manera de entender y aprovechar los recursos naturales, participando en un proyecto de conservación, convivencia y educación medioambiental, respetando la naturaleza y la vida. Cada año que pasa, la despoblación avanza premeditadamente y alertamos que estamos ante una nueva amenaza de cementerio nuclear que ya fue vivida en los años 90 en el Parque Natural de las Arribes, del Duero, y asimismo queremos resaltar que toda esta industria nuclear tiene tentáculos en la militar, ocasionando actualmente el desplazamiento forzoso y en muchos casos la muerte de cientos de miles de personas. Por estas razones, pues decimos, junto a Stop Uranio, no a la muerte, no a la mina, uranio no, sí a la vida. Solidaridad con el bosque de Ambach en Alemania y solidaridad con la Alsace en Francia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por haber compartido con nosotros vuestro comunicado y por haber tomado la iniciativa de llamarnos al programa. Un saludo a José Ramón. Salud. Bueno, pues siguiendo el hilo que habíamos tomado, ¿qué dicen los sindicatos de vuestras zonas obreras? Yo ya lo expliqué antes, lo de la comisión territorial, el tema de los sindicatos. Vamos a tener una manifestación el 24 de febrero en Salamanca, esperemos que sea, pues, que acude mucha gente, que sea mayoritaria. También diremos a los sindicatos, los invitaremos para que acudan, pero vamos, tampoco tenemos mucha confianza con los mayoritarios, ya os digo, de la abstención de UGT. Comisiones, pues sí que se opuso a que se diera la autorización de uso porque entendió las razones nuestras de que no es buena la mina para la zona. Pero bueno, no realmente, tampoco hay mucha implantación de los sindicatos en Salamanca. Vamos, sí que CGT por supuesto nos ha apoyado siempre y CGT no dudamos de que va a acudir y que siempre va a estar donde estemos nosotros. Nosotros, bueno, pues esperamos que haya colaboración. Pero bueno, también hay lo que ha dicho el compañero que ha llamado de la lucha, pero también lo estamos llevando por una vía judicial, que es donde también le estamos haciendo daño, porque esto enlaza con el tema de la especulación y de estas empresas que cotizan en bolsa y demás. Cualquier permiso que se lo echemos atrás por medio de algún recurso contencioso, que tenemos varios, pues eso le conlleva pues a pasar más años sin poder abrir la mina. Entonces, nosotros ampliamos el tema de la lucha con el tema de vía judicial y bueno, pues esperemos que podamos conseguir parar el proyecto. Y Máximo, como miembro de CGT, de Sallent, ¿cuál es la postura frente a la mina? Bueno, la postura es estar atentos al acuerdo que se tomó en su día entre los representantes de los trabajadores y la empresa sobre la recolocación de todos los trabajadores que iban a cesar su actividad en Sallent y la iban a emprender en Suria. El respeto tanto de salario como de beneficios que tuvieran o de derechos que tuvieran y bueno, mirar luego que evidentemente cómo quedan los trabajadores que son subcontratados para mantener la mina y mirar a ver que salgan lo mejor para posible, evidentemente. Y en el caso de Muga, Óscar. En este momento no hay mina abierta, sí que hay una plantilla de unos 50 trabajadores que están asociados a la empresa, pero que no tienen mina detrás, quiero decir que están ahí, y creo que desde el punto de vista sindical hay un poco de miedo sobre el tema de posicionarse en contra de algo que pueda suponer puestos de trabajo. La crisis que hemos sufrido todos en los últimos años ha dejado una situación extraña y todo casi se puede justificar por los puestos de trabajo, y en esto tiene que ver también el tema de la promesa de los puestos de trabajo, sobre todo porque está justificado, fundamentado en algo que creo que todos hemos oído sobre, que nos hablan de la minería del siglo XXI, que es una excavadora sacando tierra o haciendo un agujero en el terreno, ¿no? Es decir, técnicas que son de época de los romanos y que sin embargo se siguen explotando hoy en día. Y por otro lado también está el tema del precio de los metales o de los productos en el mercado,
que realmente un estudio un poquito de detalle lo que muestra es que realmente lo que hay es un crecimiento del precio de mercado por encima de la demanda. Es decir, que hay una especulación ahí detrás en todos los productos. En el caso de la potasa, porque ha habido un lobby durante mucho tiempo que ha controlado el precio y todo esto, pero en el caso de otros metales hay mucho de especulación en el tema. Y lo más sencillo es llegar y prometer puestos de trabajo, por lo que al menos en Aragón y con las reuniones que yo he tenido sobre este tema, sé que algunos han preferido no mostrar apoyo público en contra de estos problemas, a excepción de CGT, pero sí que ha habido opiniones particulares en comisiones obreras, de opinión personal a título particular, pero no como posicionamiento global a nivel de sindicato. ¿Y en las minas de litio, además a cielo abierto? Bueno, no tenemos mina de litio, vuelvo a repetirlo, pero hay un proyecto de minería a cielo abierto que nos amenaza, que en nuestro caso está clarísimo. Entonces yo animo a CGT, que en nuestro caso no tenemos noticia de que se haya posicionado ningún sindicato. Bueno, pues porque como está en permiso de investigación, etcétera, pues ellos dicen, en general, el ayuntamiento dice que no sabe nada, los partidos políticos lo están investigando, pero en nuestro caso sería una pérdida neta de puestos de trabajo, puesto que nosotros somos una ciudad patrimonio de la humanidad. La mayoría de los puestos de trabajo son del turismo, ¿vale? Hay un montón de europeos que vienen a ver aves a Monfragüe y las aves de Monfragüe se vienen a la montaña, y además es que esto afectaría directamente a la ciudad. ¿Quién iba a venir a una ciudad que, si es patrimonio de la humanidad, se ve desde el balcón de la Virgen de la Montaña a 1 kilómetro y veamos un cráter ahí, ¿no? Afectaría al campus universitario. Creo que también se tiene que posicionar, y los sindicatos que están apoyando, nuestros sindicatos de la universidad. Entonces, bueno, en el caso de Cáceres sería un destrozo inmenso que superaría las pérdidas por el polvo, la salud pública. Es que estamos hablando de algo que va a ser liberado a menos de 1 kilómetro de la ciudad. Entonces es una pérdida, y yo animo a la CGT en Extremadura que apoye el no a la mina de litio a cielo abierto. Las condiciones laborales de los mineros han sido tradicionalmente muy duras. También las enfermedades como la silicosis que han contraído. En el caso de las minas de potasa, Máximo, ¿cómo han sido estas condiciones a lo largo de estos años? Bueno, la minería interior, toda minería interior conlleva un riesgo importante. Nosotros no tenemos asociado el problema de la silicosis, eso en la minería del carbón sí está muy extendido, debido a la poca marga que hay entre las capas de sal y de potasa. No hay prácticamente, no se da la silicosis. Ahora con la mecanización de las minas, evidentemente tampoco no ha favorecido el desarrollo de un problema como la silicosis, pero sí que puede llevar asociada algo que yo haría un llamamiento a las administraciones para que investigaran y hicieran realmente un estudio serio del consumo del gasoil dentro de las minas. Nosotros, las imágenes se puede ver cómo maquinaria inmensa están operando dentro de las minas y trabajadores. Cuando yo llegué a la mina, esa maquinaria, y se daba la misma producción, toda ella era eléctrica. Entonces, yo recuerdo ver los frentes y las galerías con el rosa ese que aparece cuando roza el minador, y se ve la galería con las vetas rosadas y blancas de la sal, y era pues una mina limpia. Hoy día, lamentablemente, una mina o una galería que se abre al cabo de 2 meses está negra como el carbón, y es debido a la combustión de esa enorme cantidad de maquinaria que se utiliza y que muy probablemente tenga un efecto sobre los trabajadores, efecto que lamentablemente ni la administración ni la propia empresa han hecho un estudio serio de la afectación de esos trabajadores en su vida laboral. Ya te digo, yo por suerte he tenido la mitad de mi vida simplemente afectado por ese tema. Pero los trabajadores actuales pasarán toda su vida al lado de unos motores o de unos camiones impresionantes, y muy probablemente lo pagarán a la larga, ¿eh?
Y con respecto al activismo, especialmente en las zonas de Cáceres y Salamanca, que no son muy habitadas, ¿cómo habéis conseguido ejercer presión y a través de qué acciones? En nuestro caso llevamos bastantes años en la zona, hay gente que sí quiere la mina, evidentemente, hay gente que está trabajando, nosotros también, unos 50 personas trabajan para Berkeley y ellos sí que quieren la mina. Evidentemente hay bastante gente en la zona. Luego ya a lo mejor cuando sí, finalmente esperemos que no se explote, pero si se explota habrá poca gente porque son obreros muy especializados. Pero ahora mismo sí que ha contratado a gente de la zona como escudo la empresa ante nosotros, ante los oponemos. Pero luego también somos bastante gente la que vivimos allí. Yo también tengo una casa en un pueblo muy cercano que se llama Villeres de Yeltes, voy todos los fines de semana y entonces hay mucha gente que estamos en contra y de gente que porque nos gusta la naturaleza, porque nos gusta pasear tranquilamente, otra gente porque siente que es su zona, que es su vida, que son sus encinas y se las van a cortar y se las van a talar, como se ve en las imágenes. Entonces sí que, bueno, pues a través de movilizaciones, llevamos varios años haciendo movilizaciones, charlas, bueno, pues difusión, programas como este, intentando convencer a la gente de que, bueno, pues que la mina no va a ser buena, por muchos motivos. Él hablaba de la minería de uranio y la afección a la salud de los mineros, eso es inacreditable, eso es... Oye, acredito contigo, está muy acreditado. Y eso es, y a nadie te va a decir que no, o sea, hasta hay una empresa Berkeley te dice que es como si se sometieran los obreros pues a una radiografía al año. Va a ser más que eso, pero bueno, tampoco, ¿por qué van a someter a esa radiografía al año? Muchísimo más. Entonces, realmente, y encima es minería y planta de concentrados. Hay una planta de concentrados en Andújar, en Jaén, que da 120 obreros, solamente quedan 20 vivos de esos 120 obreros que había en Andújar. En una mina que había también de uranio con planta en Urgeriza, en Portugal, que vienen a hablar con nosotros los mineros portugueses en 2014, hablaban de más de 100 muertos también por la minería de uranio. Entonces, realmente se puede crear empleo, pero ¿a costa de qué? A costa del medio ambiente, a costa de la salud de los trabajadores, a costa también de la salud de los que vivimos por allí. Entonces, bueno, ha habido al final gente que se ha convencido de que realmente no es lo que le interesa a la comarca y bueno, por eso sí que estamos, cada vez hay más gente en oposición a la mina. Lo que pasa es que evidentemente es difícil luchar contra una empresa que tiene mucho dinero y que compra voluntades, evidentemente. ¿Y en Cáceres qué acciones estáis tomando para que no se llegue a abrir la mina? Nosotros en Cáceres nos hemos enterado hace 3 meses. Porque aunque el permiso está concedido desde finales de 2016, pues el permiso, o sea, las catas se ha encontrado la gente de la zona sin tener ni idea de que entraban en su finca directamente, o sea, han empezado a hacer las cosas sin pedir permiso a la gente que vive allí. Entonces, en principio hemos tenido que formar una plataforma ciudadana pues en julio y agosto. Y llevamos estos meses intentando dar charlas, vamos a dar charlas por los barrios, vamos convocando a la gente, vamos anunciándolo, porque realmente la primera impresión en una ciudad que es una ciudad de 90.000 habitantes, es Cáceres, la capital de provincia, pues la gente no se lo cree. No sabemos, mucha gente no sabemos qué era la minería a cielo abierto, pues tenemos que poner fotos, la gente se cree que a lo mejor es una especie de cantera. No sabíamos que iba a estar tan cerca, entonces hasta ahora bueno, estamos haciendo charlas y cada vez más gente obviamente está concienciada de que sería un error. Necesitamos mucho más trabajo y creemos que vamos a conseguir, cuando hagamos una manifestación, que vaya a todo Cáceres, que todo Cáceres se posicione en contra de la mina. Yo eso es lo que espero. ¿Confiáis en la justicia? Vamos, nosotros tenemos bastante temas judiciales pendientes, con mucha confianza no tenemos. Quiero decir, por ejemplo, nosotros el desvío de la carretera que se habló también, que llamó antes, nosotros eso lo hemos denunciado porque no tenía permiso, no tenía la autorización de uso para hacer eso lo reconoce la Comisión Territorial, lo hemos denunciado pero no ha servido de nada porque la Fiscalía lo archivó. Entonces, esperemos. También influye mucho los jueces, son personas y depende qué persona te toque. Por ejemplo, la querella que pusimos contra la telecorporación, que queremos que sea beneficiada de la extracción de la mina, pues el juez de Ciudad Rodrigo lo archivó. Hemos recurrido, ahí hemos apelado a la audiencia provincial y sí que nos ha dado la razón y ha devuelto el caso a Ciudad Rodrigo. Entonces, también depende del juez y bueno, nosotros tenemos muchos pleitos planteados, ecologistas por ejemplo, Yeco, también a la autorización previa de la planta aquí en Madrid, en la Audiencia Nacional. Nosotros otro contencioso hemos puesto la autorización de uso, nosotros el juzgado contencioso de Salamanca. Bueno,
También es una posibilidad, más que nada por lo que estaba diciendo antes, de que son empresas especuladoras y que evidentemente cualquier pega que le pongas en el camino, lo que decía la compañera de Cáceres, de que estaban alegando en fase de alegaciones, a nosotros la cagamos cuando no alegamos en su momento la concesión minera, cuando no la recurrimos, que es de 2014, nosotros estamos en una fase más avanzada, pues están en la fase preliminar, y nosotros la concesión minera, que es de 2014, la teníamos que haber recurrido. Y sí que alegamos, por ejemplo, cuando se hizo el tema de la evaluación de impacto como ecologistas, pero no mayoritariamente como se hizo la autorización de uso, que ha sido más reciente. Entonces, hay que poner todas las pegas posibles, primero en vía administrativa o en vía judicial, porque cuanto más se demore el tema, más difícil va a ser que esos consigan dinero, que esas empresas van a seguir manteniendo, porque estos señores, los directivos de estas empresas, cobran una pasta, y esa habrá que pagarla de algún lado. Entonces, hay que intentar por todos los medios paralizar todos los proyectos en base a eso, con alegaciones masivas. Nosotros esa fase la hemos hecho muy recientemente y no la hicimos porque no teníamos también lo que nos decías, cómo hemos concienciado. Ahora sí que sí, estamos más organizados con las plataformas y demás, y sí que podemos movilizar a más gente para que ponga eso. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Retortillo fue incapaz de resolver todas las alegaciones que presentamos para la autorización de uso, más de 1000 y pico. Se fue, a la final, la secretaria dimitió y se largó del Ayuntamiento de Retortillo porque no podían resolver eso. Y entonces, eso se lo han saltado para hacer la autorización de uso. Eso, por eso lo tenemos recurrido. Entonces, hay que poner todas las pegas posibles, en vía administrativa, en vía judicial, para intentar que no se abran las minas, porque realmente el daño... Yo también entiendo que al final ellos dicen, claro, las empresas mineras, bueno, ¿para qué cosa? Para la taza mismo está hecho de material que se necesita, ¿vale? Pero será no en el patio de mi casa. Quiere decir que no lo pongan al lado, a 3 kilómetros de Cáceres, que no lo pongan al lado de mi pueblo, que se mire también en qué sitio abren la mina. ¿Y tú, Inés, confías en que al final no abran la mina? Sí, completamente. De hecho, no hay cosa mejor hecha que bueno, todo el mundo tenemos muchísimas cosas que hacer, pero es que no pueden abrir una mina de litio en Cáceres bajo ningún concepto, y no pueden amenazar a una población enfrente de la universidad. Pero en el caso de los compañeros de uranio, bueno, pues yo soy bioquímica, entonces inmunóloga, mitad bioquímica, inmunóloga, y os puedo decir que el problema de que en uranio, que se haga una mina de uranio a cielo abierto en Salamanca, también nos va a afectar a un montón de kilómetros, también le afecta a Portugal, también afecta a Extremadura, también afecta, es una verdadera barbaridad, es una barbaridad. Entonces, ¿quién son que quieren hacer bombas nucleares? Bueno, pues que vayan y saquen el uranio los americanos o quien quiera guerrear, porque es un material, el uranio, aparte de lo de las centrales nucleares, yo creo que es un material estratégico, y el litio, aparte del uso en las baterías, también es un material estratégico, pero no puede ser a costa de nuestra salud ni a costa de nuestra seguridad, porque es un problema de salud pública, un problema importantísimo. Todas estas minerías extractivistas acaban con nuestra salud y acaban con una zona enorme de población que tenemos, además, que somos las zonas más ricas, ¿no? Más ricas en agua, más ricas en biodiversidad, que esto se acaba, que a los 5 años esto se acaba y que es irreversible. O sea, que dejen de decir mentiras, que no hay restauración posible. La restauración ambiental es imposible. Nunca se puede restaurar una encina, ¿no? Que ha estado 400 años dando millones de moléculas de oxígeno, de toneladas de oxígeno para que respiremos. Entonces, esa restauración es imposible, porque para eso está la ley de la entropía, ¿no? Entonces, yo creo que eso lo tienen que saber todos los trabajadores, los tenemos que saber los de la CGT, los tenemos que saber los de las ciudades, los de los pueblos, a ver qué modelo es el que queremos preservar, ¿no? Si es una minería de 20, 50 o 100 personas, me da igual, durante 5 años y después muerte y que la gente se tenga que ir porque no se puede respirar allí, ¿no? Entonces, de hecho, las organizaciones, las ONG mineras que existen, que todo esto lo hemos tenido que aprender un poco de pronto, bueno, pues este problema de la minería extractivista lo consideran una amenaza, un problema de extractivismo, una amenaza contra la gente, ¿no? Una especie de guerra, ¿no? A la cual nos tenemos que unir todo el mundo. Muchas gracias, Inés. Antes de irnos, vamos a ver las citas de este mes en nuestra agenda rojinegra. Benalup conmemorará el 85 aniversario de los sucesos de Casas Viejas y de reconocimiento a quienes sufrieron la represión y a quienes difundieron los hechos.
Desde el día 8 de enero hasta el domingo 14, el pueblo de la provincia de Cádiz acoge multitud de actividades. Entre otras, el sábado 13 se realizará una representación de los sucesos de Casas Viejas a las 9:30. Del 11 al 13 de enero en Zaragoza se realizarán las jornadas contra el paro y la precariedad, donde habrá talleres y cineforum, organizado por personas paradas y precarias de CGT Aragón, La Rioja. El 13 y 14 de enero se celebrará el Encuentro Estatal de Secretarias de la Mujer y grupos de mujeres en los locales de la CGT Confederal. Entre el 25 y el 28 de enero, la CGT organiza en El Escorial el tercer encuentro de la Red Sindical Internacional de Solidaridad y de Luchas, donde acudirán sindicatos de 4 continentes. El próximo 1 de febrero, Pablo Hasél volverá a ser juzgado en la Audiencia Nacional, esta vez por cantar canciones críticas con la monarquía y por mensajes en redes sociales de denuncia de la brutalidad policial. También movilizaciones de fin de semana del 3 y 4 de febrero en Ceuta y Algeciras, en protesta por la muerte hace 4 años de al menos 15 personas en la playa de Tajaral, cuando intentaban llegar nadando a España, como consecuencia de las bombas de humo y balas de goma que la Guardia Civil tiró contra las personas que se encontraban en el mar. Muchas gracias por habernos acompañado, gracias a nuestras invitadas por haber venido hoy. Y volvemos la semana que viene con Libre Pensamiento, en 15 días con Rojo y Negro Lucha y en un mes volvemos a vernos nosotras aquí en Canal 33 en Madrid y en La Mosca TV en Barcelona. Salud y hasta la próxima.